Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de orar en el Espíritu. La palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, vamos a hablar de orar en el Espíritu. En esta ocasión no vamos a hablar del orar en lenguas. Vamos a hablar de orar con el entendimiento y en el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede orar en la carne. La palabra dice también en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se puede andar en la carne? Por supuesto. ¿Qué es andar en la carne? En los deseos de los ojos, en las pasiones, en los sueños, en todo lo que es mis intereses, mis deseos, mi propio yo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar conforme la voluntad de Dios, pensando en sus cosas, en su reino y en su voluntad. Muchos cristianos oran en la carne. Y Dios quiere que andemos en el Espíritu y por lo tanto oremos en el Espíritu, además de orar en lenguas. Para comprender más en profundidad, vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 11 y en Mateo capítulo 6, donde habla acerca de la oración, Jesús y la oración. ¿Qué mejor que aprender de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo? Dice así, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan les enseñó a sus discípulos. Lo primero que observamos acá es que mi amado Jesús tenía una disciplina de oración. Es decir, él oraba sin cesar, permanentemente estaba en oración. Tenía su tiempo de apartarse diariamente para buscar a Dios. Y tampoco perdía en el día a día su comunión con su Padre Celestial. Muy bien, entonces mi amado Jesús les va a enseñar. Y antes de que leamos, hay que entender cómo vamos a orar. La palabra dice en Salmos capítulo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por lo tanto, si pretendemos orar en el Espíritu, una oración que agrade a Dios, tenemos que hacerlo en forma mansa y humilde, humillado ante Él. Dios Padre dice que al altivo, al orgulloso, mira de lejos. Si tú vas en una actitud de reclamo, de queja, de intolerancia, de aburrimiento, mi Dios no te escuchará. Como dice la palabra en más de algún lugar, Él no oirá la oración, porque Él escucha al humilde, al humillado, al que va ante su presencia, arrastrado ante el gran Rey, a los pies de Jesús, para llegar al Padre. La actitud humilde en la oración. Cuidado, jamás podemos remecer a Dios. Jamás podemos exigirle, ponerle plazos, demandarle en forma taxativa. No, Dios nos quiere humildes. Recuerda que la oración es nuestra comunicación, nuestra conversación con nuestro Abba Padre, con el Rey del universo, a través de su Hijo Jesús. El amado Espíritu Santo nos guía. Tanto en las lenguas, cuando se ora en el Espíritu en lenguas, o también con el entendimiento. Solo debes comprender que tienes que ser humilde. Puedes estar muy desesperado, muy afligido, pero nada te da el derecho a ir donde el gran Rey a quejarte, porque ante el Rey del universo debes humillarte. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 8 en adelante dice, acercaos a Dios, ve a Él en oración, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Le está hablando a la iglesia, ¿eh? Recuerda, Santiago le habla a la iglesia, no al mundo.
porque aún en la iglesia de Jesús hay mucho pecado, tanto de orgullo como de inmoralidad, como de soberbia, de queja, de chisme, de todos. Limpiad las manos. Si estás en pecado, ¿cómo te va a escuchar mi Dios? Esto no es cosa de que te arrepientas solamente y digas, perdóname mi Dios, y ahora te doy mi listado de peticiones. Dios ve un soberbio cuando actúas así. Él quiere que seas humilde, que te humilles, que pidas perdón y que te arrepientas, que haya un cambio, que lo busques de verdad. Por eso muchos cristianos no son escuchados en su oración. Oran en la carne. Dios ve que están llenos de pecado, que no lo aman, que no lo buscan y además le reclaman. Bueno, le pido en el nombre de Jesús, dicen. Me tiene que escuchar, porque Él es bueno. Es que es el gran Rey. ¿Por qué mi Dios te va a escuchar si Él es santo? Mi amado Jesús es santo. Limpia tus manos, limpia tu corazón. Mi amado Jesús lo dice. Toma tu cruz y sígueme. Tienes que estar limpio. Es tu determinación para que así puedas orar en el Espíritu y no orar en la carne. Y por eso que Él dice, y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué significa esto? Sigo leyendo en Santiago 4:8 en adelante. Purificad vuestros corazones. Doble ánimo es que a veces creo a Dios y después no le creo tanto. Creo su promesa, pero me desanimo. Un día creo que Dios está conmigo y al otro día creo que no está tanto conmigo. Creo que me escucha, pero parece que no me escucha. No seas de doble ánimo. Confía y busca a Dios, pero preséntate de una forma limpia y agradable como Él te lo exige. Limpia tus manos, limpia tu corazón, tu mente, conságrate y búscalo de verdad para que así tus oraciones sean escuchadas. Si vives con ira y contienda, peleando en tu casa, ¿por qué Dios va a escuchar tu oración? Si el marido trata mal a su esposa, o viceversa, la esposa le falta el respeto al marido, ¿por qué Dios va a escuchar esas oraciones? Preséntate humilde. Por eso termina diciendo aquí Santiago 4:9, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate, clama a Él, arrepiéntete de toda soberbia, orgullo, tu propia opinión, el no querer buscar a Dios, la ira y la contienda, esos pensamientos inmorales que aún hay, la codicia y la soberbia, todas aquellas cosas que son estorbo para que Dios escuche tu oración. ¿Cómo vas a orar en el Espíritu? ¿Cómo el Espíritu Santo va a guiar tu entendimiento si no estás limpio, si estás sucio y no te humillas ante Dios? Mi amado Jesús, cuando Él habla en el Espíritu. Él era un hombre quebrantado y humilde aquí en la tierra, y lo sigue siendo, a la diestra del Padre, manso, limpio de corazón. Entonces cuando Él enseña a orar, Él enseña en este escenario, y eso espera Él de ti. Y Mateo capítulo 6, versículo 5, mi amado Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dentro de las iglesias, a veces hay hermanos que les agrada orar. El problema es que les agrada ser vistos y les agrada hacer oraciones con palabras muy rebuscadas y que la gente los considere, que la gente los escuche y los admire. Jamás lo van a decir. Recuerda que el corazón es engañoso. Los fariseos representan a los religiosos actuales. Hay mucha hipocresía. Dios quiere que seas humilde. Por eso mi amado Jesús dice, tú cuando ores, entra en tu aposento, dice el versículo siguiente, Mateo 6:6. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es tu intimidad con Jesucristo, tu intimidad con tu Padre, donde tú te derramas ante Él, lo buscas.
clamas ante su presencia, te humillas y oras, conversas con Él. No es la oración que puedes hacer con tu familia, ni tampoco la oración de dar gracias por los alimentos. Es la intimidad que Dios quiere tener contigo. Mi amado Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Intimidad. Tienes que conocer a Jesucristo. Entonces mi amado Jesús dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No uses repeticiones vanas. Lo que hacemos los cristianos es declarar la palabra de Dios. Esa no es una repetición vana. Un ejemplo, la palabra dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo declaro la palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Jesús, y sufrió nuestros dolores. Confieso su palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, puedes declarar su palabra. Mi Dios pues suplirá todo. Yo creo a tu palabra, Padre, cuando tú dices que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es fiel. Puedes declarar su palabra porque a Él le honra, porque Él engrandece su nombre y su palabra. Sin embargo, Dios no quiere que hagamos repeticiones de cosas sin entendimiento. He ahí el problema con los rezos, que se transforman en repeticiones automáticas, y lo que Dios busca es que tengas intimidad con Él, que ores en el Espíritu con el entendimiento. Y Mateo 6:8 termina diciendo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahí está la clave. Nuestro Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Mira qué interesante. Todavía no le pides nada y Él ya sabe qué es lo que necesitas. Entonces, ¿cuál es el foco de nuestra oración? ¿Nuestro listado y pliego de peticiones? ¿Eso es orar en el Espíritu? No. Leamos Lucas capítulo 11, versículo 2. Nuestro amado Jesús enseña y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mi Jesús ora en el Espíritu. Recuerden, las palabras que yo os hablo son espíritu y además son vida. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro amado Jesús? Cuando Él ora al Padre, no ora a un Dios lejano, es a su Abba Padre, a su papá, con quien tiene intimidad. Debes tenerla. Sabes que Él está en el cielo. ¿Y qué haces? Te reconozco y tengo intimidad contigo. Si quieres orar en el Espíritu, debes tener intimidad con Dios cada día. Estar con Él en lo secreto, que dice, santificado sea tu nombre, te adoro, hay adoración, hay alabanza, te amo, amo a mi Padre, amo a mi Jesús, a su precioso Espíritu. No estoy huérfano, mi amado Padre y mi amado Jesús enviaron a su Espíritu Santo. Lo adoro a mi Dios. Venga a tu reino. ¿Qué quiere decir con esto? Mateo 4, versículo 17. Cuando Jesús comenzó a predicar, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino? Jesús. Él es el reino. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él es el reino. Tú eres extensión de ese reino, extensión de Jesús. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, ¿qué quiere decir? Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa, hoy novia y mañana esposa, la iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. En tu oración tiene que estar el anhelo ferviente de que venga mi amado Jesús. Solo quiero, Padre, de que venga Jesucristo, que Jesús nos arrebate, que estemos con Él y volvamos y Él reine para que todo sea para tu gloria. Te anhelo, ven Señor Jesús. La iglesia debe anhelar que Jesucristo venga. Ese es su clamor.
Sin embargo, la iglesia actual no le anhela, no espera que Jesús venga, no ora venga tu reino, lo posterga. Entonces, venga tu reino es, yo te sirvo, mi Jesús, tu reino se extiende, pero verdaderamente te anhelo, ven, Señor Jesús. La segunda parte de Lucas capítulo 11, versículo 2 dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Las oraciones de la iglesia actual no están en el Espíritu. Entonces solo piden un listado a Dios de, Padre, dame esto, Padre, quiero esto, para mí lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero aquí Dios dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. No lo que yo quiera, Padre, lo que tú quieras, tal como en el cielo, en la tierra, pero no solo en la tierra, en mi vida, en mi familia, en lo que yo deseo, haz tu voluntad. ¿Sabes por qué Dios a veces no responde las oraciones? Porque no te conviene. Y Él es un Padre bueno, no te va a responder cosas que no te convienen. Si eres humilde, si te humillas ante Dios, dirás, Padre, haz tu voluntad, no la mía. Tú sabes lo que anhelo, tú sabes lo que quiero, pero haz tu voluntad. Tal como nuestro amado Jesús siempre lo dijo, Padre, sea hecha tu voluntad, incluyendo en Getsemaní. Si fuese posible no tener que sufrir todo esto que voy a sufrir, pero hágase tu voluntad, Padre. Eso es orar en el Espíritu, estar dispuesto a que Dios haga su voluntad. Lucas capítulo 11, versículo 3, continuamos leyendo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces podemos decir, sí, ahí está, Padre, dame el trabajo, dame la casa, dame. Quiero mi comida, mi vestido, pero detente. La palabra dice, buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás añadido será. ¿Cuál es el verdadero foco para orar en el Espíritu de esta parte de la oración? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es el verdadero pan que desciende del cielo? Jesús. Tú cada día debes anhelar, querer, tener un encuentro con Jesucristo, que Dios te dé una palabra que te edifique, te fortalezca, que contienda contigo, que te ordene la vida. Quiero ese maná, Jesús. La palabra dice en Juan capítulo 6, versículo 26, la gente busca a Jesús, es el título. ¿Pero por qué lo busca? Por las cosas materiales, por las necesidades. No por querer tener una relación con Jesús. Y hoy sigue siendo esto igual, tristemente. Vamos a la iglesia solamente a pedir. Y Dios nos da, porque Él nos quiere dar cosas también materiales y bendecirnos. Pero lo primero es Jesús. Él es nuestro pan. Entonces dice aquí, de cierto os digo, dice mi amado Jesús, que me buscáis, no porque habéis visto las señales y queréis estar conmigo, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto fue después de los milagros de multiplicación de panes y peces. ¿Qué dice nuestro Jesús a continuación? Versículo 27, capítulo 6 de Juan. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Busca primero mi presencia, mi reino, y lo demás será añadido. Todo cristiano tiene que anhelar cada día tener un encuentro con Jesús, que Él le hable. Ya hemos conversado anteriormente en otros podcasts respecto de pedir una palabra. Habla mi corazón, mi Dios, abrir la Biblia, leerla. Debes ser edificado y que el amado Espíritu Santo te hable cada día una palabra nueva. Jesús dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Debes tener hambre de comer ese maná, el pan que desciende del cielo, el pan de vida. Eso es lo que Dios espera, cada día para ti, para mí y para cada cristiano. El problema es que si nos vamos al Antiguo Testamento, Números capítulo 21,
versículo 4 en adelante. Leemos. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habla del pueblo de Israel en el desierto. Las dificultades del desierto que cada día vivimos enfrentados como cristianos. ¿Y qué ocurrió con el pueblo? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Quiere decir salir, para que muramos en el desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué pan es ese? El maná, el pan que desciende del cielo. Mi Jesús. ¿El pueblo se aburre de Jesús? Exactamente, igual que ahora. Jesús es ese pan que desciende del cielo. Su palabra, recuerda que Él es el Verbo hecho carne, la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios, los cristianos, se aburren de Jesús. ¿Y qué quieren? Ir a comer la carne de Egipto, en los ajos de Egipto, lo que Egipto, que representa el mundo, ofrece. Sienten que este pan es liviano. ¿Qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Los deleites temporales del pecado. Lo terrible aquí es que están menospreciando a nuestro amado Jesús. Eso es lo que significa en el Espíritu actualmente. Solo están queriendo cosas materiales. Y así está la iglesia de hoy. Solo busca lo material, solo quiere lo material. Por esa razón es que Dios no escucha su oración. Si seguimos leyendo, ¿qué ocurrió? Se quejan y dicen que este pan es un fastidio. Ningún cristiano en la actualidad va a decir eso de mi amado Jesús, de su palabra, de su reino. Pero con los hechos actúan de la misma forma, porque sienten que se aburren. Entonces ya oramos, pero no exageres. Yo quiero entretenerme ahora. ¿Qué es eso de querer leer tanto la Biblia? Yo quiero también mi tiempo, merezco mi tiempo. Se aburren del pan, se aburren del maná, no los llena. Es una triste realidad de muchos. Entonces, ¿qué ocurre? A continuación, Números 21, capítulo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Afligidores. Eso significa situaciones que afligen a la persona. Tristezas, enfermedades, amarguras, frustraciones. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. La historia de siempre, cuando empiezan a venir las dificultades, las tristezas, las preocupaciones, la enfermedad, el dolor, nos despiden de un trabajo, nos traicionan, algo nos duele, nos volvemos a Dios. Y reconocemos que hemos sido traidores. Entonces van a la autoridad espiritual, al pastor Moisés, y le dice: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y vas a la autoridad espiritual y dices al pastor de la iglesia: he pecado, necesito que usted ore por mí. Se repite el ciclo. ¿Y qué hace Moisés? Y Moisés oró por el pueblo. La autoridad espiritual, el pastor de la iglesia, el discipulador viene y ora por la persona. ¿Para qué? Para que sea restaurada, porque se aburrió de comer ese pan. ¿Qué le responde Jehová a Moisés, a la autoridad? Le dice el versículo siguiente: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Moisés, por orden de Dios, construyó una serpiente, la puso en un asta, en un mástil, en un lugar visible, y cuando era mordido, miraba a la serpiente y no moría. ¿Qué dice nuestro amado Jesús en Juan capítulo 3, versículo 14? Y como Moisés dice, levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo mire, para que todo aquel que en él cree, significa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando te cansas de comer este pan diario que es Jesucristo, ¿qué sucede? Vienen problemas, vienen dificultades. Buscas a Dios, pides ayuda. ¿Y qué es lo que Dios da como solución? Mira de nuevo a Jesús. El que lo mira y lo busca
no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. El gran problema de la iglesia actual es que no quiere mirar a Jesucristo. No tiene hambre ni sed, se conforma con poco. Le resulta más entretenido distraerse viendo páginas cristianas por internet. No estoy contra ellas, solo que les resulta más entretenido ver esas páginas que buscar a Jesús. Muchos cristianos solo quieren buscar profecías, sueños por internet en páginas cristianas en vez de buscar a Jesús. ¿Entiendes que estamos mal como iglesia? No buscamos a Dios, no miramos a Jesucristo. Nos resulta más fácil esperar que Dios le hable a otros en vez de esperar que Dios me hable a mí. Por eso es que la iglesia está mal, porque siente que Jesús es ese pan que les resulta liviano. Lo dejan de mirar. Y la oración dice, quiero el pan de cada día. Padre, danos hoy el pan nuestro, Jesús. Yo quiero cada día tener intimidad con Jesús, amarlo. Quiero que Él me hable a través de su Santo Espíritu, que me dé una palabra. Abro la Biblia y digo, háblame, dame una palabra, habla mi corazón. Y oro por esa palabra. Y entiendo y me aplico la palabra y me juzgo a mí mismo. Debemos mirar a Jesús. Por eso que nuestras oraciones son en la carne, no son en el espíritu, porque no estamos queriendo alimentarnos, no estamos rogando a Dios, danos a Jesús cada día. Cambia tu forma de orar. Más que pedir cosas materiales, busca tener cada día un encuentro con Jesucristo, estar a sus pies. Y que Él te hable. ¿Qué más dice la oración que mi amado Jesús nos enseña? Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué significa eso? Debemos tener un corazón limpio, donde yo perdono cada día cualquier ofensa. No tengo nada contra nadie. Tristemente hay muchos cristianos que están atados a la falta de perdón. Por eso que procura tener un corazón limpio de raíces de amargura, porque eso finalmente también es orgullo. Yo perdono cada día cualquier ofensa, porque a mí mi Padre me ha perdonado muchísimo y me sigue perdonando. Pero no te equivoques. Dios habla y advierte al que peca deliberadamente. Un cristiano no practica el pecado. Ya no anda disfrutando pecar. No se entrega, no se relaja. Lucha y odia y aborrece el pecado. Quiere mantenerse limpio para Jesucristo. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de caer en tentación. Recuerda que nuestro corazón es engañoso y perverso. Solo Dios lo conoce. Hasta el hombre que era más agradable a Dios, como era el rey David, conforme al corazón de Dios, se descuidó un momento y ¿qué pasó en su corazón? Que su mente vio una mujer, adulteró con ella, en la mente, adulteró en lo físico, mandó matar a su esposo. Así de perverso es el corazón. Líbranos de eso, Padre. Líbranos. Líbrame de mi mal corazón. Por eso en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada día me humillo y clamo a Dios. Necesito tu socorro, tu gracia me sostiene. No confío en mi propio corazón, mis pensamientos me pueden traicionar. Soy débil y frágil y dependo de mi Jesús, por eso necesito el pan de cada día. Mi amado Jesús, necesito tener intimidad con Él, necesito estar con Él, cada día lo necesito y necesito humillarme ante sus pies para que Él me libre de caer en tentación y me libre del mal, de los peligros, de la gente mala. Dios está en control, pero Él va a proteger a sus hijos que son mansos y humildes y que obedecen su palabra. Y no nos metas, dice Mateo 6:13, en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adoro a Dios, le creo, espero. Si tú te fijas en esta oración donde mi amado Jesús ora en el Espíritu, Él dice, Padre, quiero que venga tu reino, quiero que tú seas glorificado, te glorifico. Ven, Señor Jesús.
Haz tu voluntad y no la mía. No es mi pliego de peticiones, es lo que tú desees. Dame ese pan. Quiero a Jesús cada día. Quiero una relación, una intimidad con Él cada día. Amarlo y verlo. Perdóname como yo perdono. Límpiame, transforma este corazón. Lo espiritual primero, ¿entiendes? Líbrame de la tentación. Líbrame de mi corazón perverso y engañoso y mentiroso. Me humillo y me quebranto. Líbrame del mal. Quiero que seas el primero. Y termina diciendo, tuyo es el poder. Confío, tú estás en control. Y la gloria será para ti. Ven, Señor Jesús. Tú eres el primero. Y como tu palabra dice, lo demás será añadido. Mis necesidades. Dios escucha tus necesidades porque Él las conoce de antemano. ¿Entiendes que esta oración es en el Espíritu? No es el listado de peticiones de Dios mío, dame esto, cumple mis sueños, cumple mis anhelos, dame esto, quiero la casa, el auto, el trabajo, la esposa, la novia, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eliges si quieres orar en el Espíritu o orar en la carne. Orar en la carne es solo pensar en tus necesidades. Yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo pienso. Orar en el Espíritu es la forma en que Jesús quiere que ores. Padre, quiero que tu reino avance. Padre, quiero que Jesús venga. Padre, quiero tener un encuentro con mi Jesús y ahora quiero mi maná. Quiero que me des una palabra, que hables a mi corazón, que cambies mi vida. Padre, no confío en mí, me humillo. Padre, quiero ver tu gloria, que Jesús venga. La palabra dice que tú, Padre, restaurarás todas las cosas hasta que mi amado Jesús venga. Restaura todo, cumple tu plan. Envía obreros, que tu reino, que tu palabra corra y sea engrandecida. Debemos orar más por la voluntad de Dios. Lo demás añadido será. No quiere decir que no puedas presentar tus peticiones personales, pero eso es secundario. ¿Qué es lo primero? La voluntad de Dios. Y Él quiere responderte. Es tu Padre, pero quiere que ores en espíritu. Humilde, priorizando lo espiritual. Lo primero, las cosas de Él. Lo que a Él le glorifica y lo que es importante. Lo demás es añadidura. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No tienes peticiones espirituales. No estás anhelando lo espiritual, porque te cansa el pan. Ya se te hace liviano, te aburre. Mucha oración, mucha palabra, muchas cosas espirituales. Quiero entretención, quiero. Por eso el versículo siguiente de Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Lo que Dios busca es ser Él el primero en tu vida, que Jesús sea ese pan diario. Si lo amas, Él saciará tu alma. Será lo más importante en tu vida. Te llenará y tus oraciones diariamente serán a Él y lo buscarás. Te alimentarás de su palabra. Terminarás de orar y pedirás palabra. Él te hablará. Tendrás tu pan diario. Querrás que Dios haga su voluntad y no le impondrás tu voluntad. Desearás que Jesús venga. Perdonarás toda ofensa. Confesarás tu debilidad. Rogarás que te fortalezca y lucharás para vencer, humillándote a los pies de Jesús, para que Él, a través de su gracia, te fortalezca. Lo espiritual primero es ese pan que necesitas cada día para vivir. Y lo segundo son las añadiduras. Se las puedes presentar, porque Él quiere estar en todas las cosas de tu vida. Es tu papá, Abba, Padre. Le importas a Jesús. Él te ama. Pero primero es lo espiritual. Segundo, las añadiduras. Digo pues, andad en el Espíritu,
Ese es el foco. Ora en el Espíritu. Ocúpate de que tu oración sea limpia, sea grata a los ojos de Dios, que estés en humildad y pide como Él quiere oír, y Él te oirá, porque tú quieres que Él haga su voluntad, que su plan perfecto se cumpla, que Jesús venga, que su reino sea manifestado, que Jesús se lleve la gloria, que el Padre se lleve la gloria. Y finalmente, tú conoces, Padre, mis necesidades. También te las plantearé, porque tú tienes cuidado de mí. Y Él sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, conforme al poder que actúa en nosotros, su Espíritu. Porque andamos en el Espíritu. No buscamos satisfacer las cosas de la carne. Queremos mirar a Jesús y obedecerle. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.